Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy queremos dar inicio a la clase número 4 de esta serie de estudios que estamos presentando sobre la teología de la última generación. Esta vez será el tema a tratar: naturaleza superior versus naturaleza inferior, la parte número 1. Y es que este tema también vamos a tener que presentarlo o desarrollarlo en dos secciones debido a su amplitud. El día de hoy vamos a ver la primera parte de este estudio. En clases anteriores estudiamos sobre la correcta definición del pecado y cómo Satanás ha procurado distorsionar eso por medio de la influencia de eruditos y teólogos modernos que sostienen ideas contrarias a las expresadas en la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía. A manera de resumen, en las clases anteriores aprendimos lo siguiente. Voy a compartir algunas citas del espíritu de profecía que podría decir que son las más contundentes en cuanto a cuál es el verdadero concepto, la verdadera definición de pecado. Fe y Obras, página 56, párrafo 2, dice que el pecado es la transgresión de la ley y que esta es la única definición que dan las escrituras. En Sermones y Charlas, volumen 1, página 121, párrafo 2, leemos que no existe otra definición en nuestro mundo excepto que el pecado es la transgresión de la ley. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, página 112, párrafo 1, dice: antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 78, párrafo 3, dice: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa. Mensaje para los jóvenes, página 43, párrafo 3, dice que la transgresión es siempre un acto de nosotros. Señales de los tiempos, 18 de diciembre de 1893, párrafo 10, dice que el pecado es un acto individual del pecador. Manuscrito Liberado, volumen 9, página 238, párrafo 3, dice: ¿es el hombre por naturaleza total y completamente depravado? No, no lo está. Manuscrito 106 de 1902 dice: un hombre es cristiano o es pecador. Las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren ningún alma contaminada por el pecado. Señales de los tiempos, 20 de junio de 1895, párrafo 5 dice: quien no obedece los mandamientos de Dios es pecador a la vista de Dios. Señales de los tiempos, 9 de marzo de 1882, párrafo 3, señala: el pecador lo es por decisión propia y deliberada. De modo que queda total y absolutamente descartada la idea de que el pecado sea un estado biológico hereditario en la naturaleza humana. El pecado nunca ha sido y nunca será una condición inherente en la carne. Es totalmente errada la idea de considerar el pecado una mácula transmitida por Adán a todos sus descendientes. Debemos buscar el pecado siempre en el comportamiento, en la conducta, en los hábitos y actos del carácter humano. El pecado no es una condición genética. Ahora vamos a hablar lo que queremos presentar en esta clase, y es acerca de la naturaleza superior en contra de la naturaleza inferior. Un asunto más que debe ser considerado antes de tratar el tema de la naturaleza humana de Cristo, y que guarda una estrecha relación también con el tema de la correcta definición del pecado, es la naturaleza del hombre. No se puede hacer a un lado este asunto. Comprender el funcionamiento humano y su naturaleza es crucial para entender el evangelio, el pecado y la expiación. Muchos no hacen una distinción entre la naturaleza heredada al nacer y el carácter desarrollado. No logran captar la distinción entre las bajas facultades humanas y las superiores. Confunden el carácter con la naturaleza y viceversa. No comprenden que un aspecto es biológicamente hereditario, es la carne, y el otro es desarrollado y adquirido en el comportamiento. En uno de esos aspectos ejercemos responsabilidad moral, libre albedrío, decisión humana, decisión voluntaria, mientras que en el otro no tenemos elección alguna. Usted no puede elegir su herencia. Estudiamos a continuación esos dos aspectos de nuestra humanidad. En primer lugar, vamos a encontrar en la Biblia que Jesús mismo hizo esta distinción.
En Mateo 26:41 leemos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Juan capítulo 3 versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Juan capítulo 6, 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es interesante pues que la Biblia muestra que Jesús tenía un conocimiento experimental sobre este tema. Él conocía realmente el asunto y la condición humana en su naturaleza. Sabía lo que era y lo que no era posible para el hombre. Vemos aquí claramente una distinción entre las facultades superiores, donde gobierna el espíritu, y las facultades inferiores, en donde están las pasiones de la carne. Vamos a ver otro punto, y es que no somos engendrados de voluntad de carne. Esto dice la Biblia. Si vamos allí a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. 1 Corintios 15, 50 se lee allí lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora es importante que tú vayas allí en tu Biblia y vayas leyendo estos textos y los marques, pues tienes que prestar mucha atención a lo que nos están diciendo estos pasajes. Evidentemente, estas palabras deben entenderse en un sentido espiritual, pues tras la conversión nuestra naturaleza caída no desaparece. De hecho, la carne y la sangre estarán en su condición caída hasta que Cristo regrese por segunda vez. La carne continúa ahí con sus deseos y pasiones, sin embargo, ya no nos debemos más a la voluntad de la carne. Es en ese sentido que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es en ese sentido que ya no estamos en la carne. No es literalmente, porque sí continuamos en la carne. Se nos da poder para sobreponernos a esos deseos naturales. Ahora vamos a ver cómo la Biblia trata el asunto de lo que se denomina el hombre interior en contra del hombre exterior. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, los versículos 21 al 24 leemos: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahí está la frase interesante, lo que nos interesa, dice ahí: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, nótese que está en los miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Así que hay una guerra entre dos leyes, una está en los miembros y la otra está en la mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez más se señala eso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos capítulo 8, los versículos 22 y 23 comparten un poco más de información sobre eso. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Muy interesante esta declaración. Y sigue diciendo: esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y 2 Corintios 4, 16 dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, note el lector cómo Pablo habla de un hombre interior y también de uno exterior. Esto no es otra cosa que la naturaleza superior. O sea, el hombre interior es el hombre en el carácter, en su mente, en su personalidad. Es la característica que se desarrolla en la naturaleza superior, allí en la mente. Eso se refiere a la mente, que es el lugar en donde desarrollamos el carácter y la personalidad individual. Es en la mente donde nos deleitamos en la ley de Dios y su voluntad. Mientras que el cuerpo o la carne nos impulsa a la desobediencia. Esas son las facultades inferiores. El cuerpo, la carne nos impulsa a la desobediencia. No hay necesidad de que seamos pues vencidos. El Evangelio nos provee una fuente de victoria para la carne. Es menester que la mente domine sobre el cuerpo. Esto es lo que nos quiere enseñar la Biblia.
Vamos a leer un poco más sobre eso en Romanos 8, los versículos 5 al 10. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí leemos sobre las facultades inferiores, la naturaleza inferior del hombre. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nótese que aquí lo equivalente es la carne, con los designios de la carne, y el cuerpo. Esto se refiere a una misma cosa, es la naturaleza inferior, las facultades inferiores del hombre. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13 dicen lo siguiente: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora leemos claramente aquí, hay evidencias contundentes que demuestran fuera de toda duda que existen dos principios que operan en la naturaleza del hombre. La carne, con sus pasiones y deseos, tiende a pecar. Sin embargo, la mente, que es la que gobierna y debe ser gobernada por la influencia del Espíritu Santo, puede alcanzar la victoria sobre toda pasión y deseo de las facultades inferiores, o sea, del cuerpo, de la carne. Ahora, cuando Cristo vuelva, recibiremos carne santa. Eso nos lo deja claro la Biblia. Vamos a leer sobre eso. En 2 Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 10, aprendemos un poco acerca de esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esto es otra expresión de Pablo para referirse a la carne, a las facultades inferiores, al cuerpo, dice, se refiere ahí como nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, nótese cómo aquí se hace la conexión entre el tabernáculo o la morada terrestre. Este tabernáculo es lo mismo que este cuerpo que tenemos ahora en el tiempo presente. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora claramente será cuando Cristo vuelva por segunda vez que nos quitará la carne y la sangre corruptible, como señala 1 Corintios 15. Hasta entonces conoceremos las luchas contra la carne pecaminosa. Las facultades inferiores de nuestra naturaleza humana siempre serán caídas y pecaminosas. Apelarán a nuestra mente para tentarnos y llevarnos al pecado, aunque el poder de Dios nos capacita para vencer tal influencia. Debemos entender que no se trata aquí, porque algunas personas pueden confundir este aspecto, no se trata aquí de dualismo gnóstico, no es la creencia pagana, no es inmortalidad del alma o espiritismo. Tampoco hablamos de un alma inmortal habitando dentro del cuerpo, no es lo que queremos decir, sino del desarrollo de la mente y el carácter en la carne que heredamos. La Biblia evidentemente hace esta distinción entre mente y carne, carácter y naturaleza heredada, y así debemos entenderla. Se nos advierte en la Biblia contra la carne y la naturaleza inferior en los siguientes términos. Vamos a leerlo. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 1 Corintios 9:26 y 27: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Santiago 1:13 al 15
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Nótese que nuestra naturaleza inferior, que se refiere al cuerpo, nuestros miembros, la carne, tiene sus propias pasiones, sus propios deseos, su propia voluntad, que debe ser resistida, debe ser controlada. Santiago 5:17 dice lo siguiente, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Para terminar, quiero dejar en claro cómo la Biblia establece que la naturaleza superior debe ser victoriosa y puede ser victoriosa sobre la carne y puede estar en una condición de sin pecado. Pese a las dificultades que nos proporciona la naturaleza carnal con sus deseos y pasiones, no hay excusa alguna para la derrota. Cristo vino precisamente para mostrarnos el camino hacia la victoria. La gracia de Dios ha provisto suficiente poder para guardarnos del pecado y podemos conservar una mente y un carácter puro y sin mancha, aunque vivamos aún en carne caída. Nuestros pensamientos pueden ser perfectos y sin pecado. En Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4 leemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé si te has percatado de esto, pero los versículos que estoy colocando en la pantalla y tú puedes ver allí, de alguna forma he señalado las expresiones bíblicas que se refieren a las facultades inferiores, o sea, la carne, al cuerpo, a nuestros miembros, en rojo, están inclinados en rojo. Y los textos que se refieren, las expresiones bíblicas que se refieren a la mente, al carácter, a la personalidad, a las facultades superiores, están señaladas con letras negras y subrayadas en amarillo, se resaltan en amarillo, para que tú puedas encontrar la distinción entre lo que se refiere a la carne en comparación con lo que se refiere a la mente. O sea, la distinción, la separación que la misma Biblia hace entre las facultades inferiores, la naturaleza inferior y la naturaleza superior. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 10:2-6 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nótese que aquí Pablo reconoce que la carne no ha sido quitada, aún andamos en la carne. Sin embargo, no militamos conforme a ella, o lo que la carne pide o solicita, no conforme a los clamores de la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nótese cómo todos nuestros pensamientos pueden ser cautivos a la obediencia de Cristo, a Cristo. Así que mientras nuestra mente, mientras nuestras facultades superiores pueden estar en una perfecta obediencia a la ley de Dios, pueden alcanzar el estado de impecabilidad y sin pecado, y esto se puede lograr por la gracia de Dios, desde luego, pero aunque andamos aún en la carne,
Y esto es lo que significa no militar conforme a esa carne o según esa carne. Cuando no militamos conforme a la carne, pues llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y termina diciendo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nótese que nuestra obediencia pues puede ser perfecta, como señala este pasaje. Gálatas 2:20, allí Pablo dice algo sumamente conocido, es un texto famoso. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Sería bueno leer los versículos desde el 16 hasta el 24. Dice allí: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la naturaleza inferior ya no gobierna sobre la mente, ya no ejerce su influencia sobre la formación o el desarrollo de nuestro carácter. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, para su naturaleza inferior, para su carne, para su cuerpo, para sus miembros, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ya que el Espíritu habla allí en las facultades superiores, en tu mente. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Se demuestra aquí claramente que la carne en sí misma tiene una voluntad, tiene un deseo, tiene una pasión. Y hubo un tiempo cuando andamos según esos deseos, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne o de la naturaleza inferior, que es la que llamamos naturaleza caída o naturaleza pecaminosa. Y de los pensamientos, o sea, de los malos pensamientos que proporciona o que incita a esa carne, esos malos hábitos de pensamiento. Y éramos, como consecuencia, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 señala: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre es el que está habituado a ceder a los apetitos de la carne, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nótese que lo que el Evangelio se propone cambiar es el espíritu de vuestra mente, en otras palabras, tus pensamientos, cambiar tu carácter, cambiar tu personalidad, tu identidad. Así que somos renovados en el espíritu de vuestra mente. No dice que somos renovados o cambiados en el espíritu de vuestra carne. La carne permanece igual, sigue allí con sus clamores y sus apelaciones, pero lo que cambia es nuestra actitud, nuestras decisiones en nuestra mente, en nuestras facultades o en nuestra naturaleza superior, lo que comúnmente llamamos carácter. El carácter cambia. Y vestidos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es aquel que no se deja gobernar por la carne, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sin embargo, ahí la palabra sentir en realidad es esta mente. Así, haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Así que este pensamiento, esta mente, podemos tener la mente de Cristo, o sea, el carácter de Cristo, las facultades superiores semejantes a Cristo. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2 leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la palabra de Dios. Aquí podemos entender que las concupiscencias precisamente se alojan allí en la carne. Y el cristiano puede apartarse de tal manera de este asunto que puede vivir el resto de su vida alejado de las apelaciones de la carne, para que no viva más conforme a las concupiscencias de la carne. Ya no va a vivir más en la carne. Por eso decía la Biblia que un hijo de Dios ya no es engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Ahora la Biblia, con todos estos versículos que he compartido contigo, es demasiado clara en este asunto. No hay excusa alguna para la confusión. La naturaleza inferior, las bajas pasiones del hombre, siempre están allí, siempre van a estar ahí. No seremos liberados de las tentaciones internas hasta que Cristo Jesús vuelva y nos transforme la carne, nos quite la carne corruptible. Sin embargo, si bien el Evangelio no produce liberación de la carne pecaminosa ahora, de modo que dejemos de ser tentados por ella, sí produce victoria sobre toda pasión, tendencia o inclinación de esa carne. Y la mayor demostración de eso la encontramos en la experiencia de Jesús. Jesús mismo vino a nuestro mundo con nuestra carne y con nuestra sangre, con la misma mala herencia de pasiones y tendencias de la carne, y sobre eso vamos a estudiar en clases posteriores. Pero Cristo desarrolló una mente, un carácter y una personalidad intachable, inmaculada, santa y perfecta. No se puede enfatizar eso con más fuerza. A la hora de buscar el pecado, y esto es la relación que tiene este estudio, este tema, con las clases anteriores que hablaban respecto al pecado, a la hora de nosotros buscar o rastrear el pecado o la justicia de una persona, no debemos mirar en aquello sobre lo cual no tenemos responsabilidad moral, como lo es la naturaleza hereditaria e inherente o intrínseca. La carne con su herencia es inevitable en nosotros, no tenemos dominio o decisión sobre eso. Sin embargo, si ejercemos voluntad y poder decisorio sobre lo que pensamos y hacemos, el verdadero pecado se registra y ocurre con el ejercicio del libre albedrío en las facultades superiores. O sea, pecamos con la mente, no pecamos con la carne, no pecamos el cuerpo por sí solo, la carne por sí sola no puede actuar en contra de Dios, no puede pecar. El cuerpo solo responde a lo que la mente le ordena. Así que aunque el cuerpo puede solicitar, puede pedir, puede desear, la voluntad, la mente tiene que decidir, tiene que tomar una elección, una decisión. Y es allí, en esa elección y decisión, donde está el verdadero pecado. El pecado debe definirse siempre como parte de nuestra elección y ejercicio de las facultades superiores de la mente. Allí precisamente nos habla el Espíritu Santo y allí ocurre la conversión y el arrepentimiento. Aquí es que somos convencidos del pecado. Y es ahí en la mente donde somos justificados por la fe. Tanto el ser definido como pecador o ser definido como justo por la fe es algo que se verifica en la mente, en las facultades superiores, no en las facultades inferiores, no en la herencia, no en la carne. Dios habla a nuestra mente, no a nuestra carne. En próximas clases vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía sobre este tema. En esta ocasión solo me dio tiempo para compartir contigo lo que dice la Biblia. Si puedes revisar el video, cuando empezamos a analizar este tema, pues solo presentamos versículos, textos de la Biblia. En la siguiente clase voy a hablar de este mismo tema, pero a la luz de lo que explica el espíritu de profecía. Así que no te vayas a perder esa clase, va a ser sumamente interesante. Yo creo que esta es la clave para poder entender no solo la cuestión de qué es el pecado y dónde está el pecado, sino también para entender correctamente cuál naturaleza tuvo Cristo durante la encarnación. ¿En qué carne o en qué naturaleza humana pues Cristo vivió su experiencia? Así que vamos a tener en cuenta este asunto. Vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a seguir analizando estas clases y vamos a ver en la próxima presentación lo que tiene que decir el espíritu de profecía respecto a este tema. Y luego vamos a adentrarnos al asunto de la naturaleza humana de Cristo. Así que no te pierdas estas clases. Suscríbete, comparte esta información con tus amigos y Dios te bendiga. Maranatha.